Algo verdaderamente serio, algo que muchos preferirían no mirar de frente, está tomando forma en Estados Unidos. Y lo más inquietante de todo es que una enorme parte de la población no tiene la menor idea de lo que se aproxima. No porque sea invisible, sino porque es incómodo, porque los grandes medios tienden a fragmentarlo, porque se presenta como noticias sueltas sin conexión entre sí, y porque durante décadas la narrativa del excepcionalismo estadounidense ha repetido la misma idea una y otra vez, que Estados Unidos es distinto, que está por encima de las leyes de la historia, que su sistema económico es inmune a los ciclos que han derribado a otros imperios. Pero la historia económica es implacable y enseña con una claridad brutal que ningún imperio es inmune, ninguno, y Estados Unidos no es la excepción. En este análisis de tablero económico, examinamos una advertencia asociada al economista Richard Wolff. La idea de que algo grande está por golpear a Estados Unidos y que la mayoría no lo ve venir. La clave no es si esta afirmación resulta alarmante, sino si está respaldada por datos, patrones históricos y dinámicas estructurales que se repiten con una regularidad inquietante. Cuando se conectan los números, las tendencias de largo plazo y las decisiones acumuladas durante décadas, aparece un cuadro que no se parece a una recesión más, sino a un proceso de ajuste estructural profundo. La tesis central es sencilla de formular, pero devastadora en sus implicaciones. Estados Unidos atraviesa simultáneamente varias crisis estructurales que, por separado, podrían ser manejables, pero que juntas forman una tormenta perfecta. El error más común es analizarlas como problemas independientes, cuando en realidad se retroalimentan. Es como intentar apagar incendios en habitaciones distintas sin darse cuenta de que el edificio completo está comprometido. Comencemos por la deuda federal, no por obsesión con una cifra aislada, sino porque la deuda actúa como un límite silencioso que condiciona todo lo demás. Durante décadas, Estados Unidos pudo endeudarse casi sin consecuencias aparentes gracias a tasas de interés bajas y a su estatus privilegiado en el sistema financiero global. Ese contexto permitió financiar déficits persistentes, guerras costosas y un nivel de consumo muy por encima de la producción real. Sin embargo, cuando las tasas suben, la matemática deja de ser indulgente. Los intereses se convierten en una carga que compite directamente con el gasto productivo. Cada dólar destinado a intereses es un dólar que no va a educación, infraestructura, investigación o cohesión social. Y a medida que la deuda se refinancia a tasas más altas, esa carga crece de manera casi automática. Este problema se agrava cuando se cruza con la crisis del sistema de retiro. Social Security y Medicare no son simples programas sociales, son pilares del contrato social estadounidense. Fueron diseñados para una estructura demográfica que ya no existe y para un sistema productivo que generaba empleos estables y bien remunerados. Hoy, la relación entre trabajadores activos y jubilados se deteriora, los costos sanitarios aumentan y los fondos fiduciarios enfrentan tensiones crecientes. La política ha respondido con postergación sistemática, no porque no existan diagnósticos, sino porque cualquier solución implica costos políticos inmediatos. Este patrón, posponer decisiones difíciles, es una constante histórica en las etapas tardías de los imperios. A esta presión fiscal y demográfica se suma la desindustrialización, una de las transformaciones más profundas y menos comprendidas del último medio siglo. La pérdida de capacidad productiva no solo elimina empleos, erosiona la base material del poder económico. Cuando un país deja de fabricar, también deja de innovar sobre lo que fabrica, pierde cadenas de suministro internas, pierde conocimiento tácito y se vuelve dependiente del exterior para bienes críticos. La pandemia funcionó como una radiografía, mostró con crudeza hasta qué punto la mayor economía del mundo dependía de otros países para insumos básicos. Y, lejos de revertirse por completo, esa dependencia se ha consolidado en sectores estratégicos como los semiconductores. Aquí aparece la cuarta crisis, el papel del dólar como moneda de reserva mundial. Durante décadas, el dólar permitió a Estados Unidos vivir con déficits gemelos, fiscal y comercial, sin enfrentar las restricciones típicas de otros países. Este privilegio exorbitante
descansaba en la confianza. Pero la confianza no es infinita. Se erosiona cuando se abusa de la emisión monetaria, cuando se socializan pérdidas privadas mediante rescates financieros y cuando la moneda se utiliza como herramienta geopolítica. La respuesta del resto del mundo no es un abandono inmediato del dólar, sino una diversificación gradual. Más oro, más comercio en 20 centos en monedas locales, más sistemas de pago alternativos. Estos movimientos no derriban el sistema de un día para otro, pero reducen el margen de maniobra y aumentan el costo de los desequilibrios. Todo esto ocurre en paralelo a una crisis política profunda. La polarización no es solo ideológica, es informativa, institucional y cultural. El sistema político muestra una capacidad decreciente para producir consensos mínimos, presupuestos aprobados al límite, cierres del gobierno como herramienta de negociación, instituciones judiciales percibidas como politizadas y una erosión sostenida de la confianza electoral configuran un entorno en el que incluso las reformas técnicamente necesarias se vuelven casi imposibles de implementar. La historia muestra que los ajustes estructurales requieren coordinación política. Sin ella, los costos se multiplican. La dimensión social de esta crisis no puede separarse del análisis económico. El aumento de las llamadas muertes por desesperación, el deterioro de la salud mental, la epidemia de opioides y la caída de la esperanza de vida son indicadores de una sociedad sometida a tensiones prolongadas. No son fenómenos aislados, ni meramente culturales. Están profundamente conectados con la precarización laboral, la ruptura del contrato social y la sensación extendida de que el esfuerzo ya no garantiza progreso. Cuando amplios sectores pierden la expectativa de mejora, la cohesión social se debilita y con ella la capacidad de absorber shocks económicos. La infraestructura física del país amplifica todas estas fragilidades. Décadas de subinversión han dejado puentes, redes eléctricas, sistemas de agua y transporte público en estados que no se corresponden con una economía avanzada. Modernizar esta infraestructura requeriría inversiones masivas y sostenidas. Sin embargo, el espacio fiscal es limitado y las prioridades presupuestarias reflejan decisiones pasadas. Aquí aparece un patrón clásico del declive, gastar crecientemente en sostener el statu quo, deuda, defensa, rescates, mientras se invierte menos en el futuro. Lo verdaderamente preocupante no es la existencia de estas crisis, sino su interacción. La deuda limita la inversión. La falta de inversión acelera la desindustrialización. La desindustrialización alimenta la desesperación social. La desesperación paraliza la política. La parálisis política impide correcciones de rumbo. Y todo ello ocurre mientras el rol internacional del dólar se erosiona gradualmente. Este encadenamiento crea un sistema frágil, vulnerable a eventos desencadenantes que, en otro contexto, serían manejables. La historia comparada de imperios muestra un patrón recurrente. En las etapas finales, las élites tienden a negar la magnitud de los problemas, a refugiarse en narrativas de excepcionalidad y a confundir poder pasado con capacidad presente. El imperio español siguió actuando como potencia global mientras su base productiva se debilitaba. El imperio británico mantuvo compromisos imperiales mucho después de que sus fundamentos económicos se erosionaran. La Unión Soviética sostuvo un discurso de inevitabilidad histórica mientras el sistema se descomponía internamente. En todos los casos, el colapso no fue repentino, sino el resultado de ajustes postergados durante demasiado tiempo. En este sentido, la advertencia no es que Estados Unidos enfrente un colapso inmediato o un evento único y espectacular. Lo que se aproxima es más sutil y, por ello, más difícil de aceptar. Un proceso en el que la realidad impone límites que ya no pueden ser ignorados. El ajuste puede adoptar múltiples formas: crecimiento más lento, menor nivel de vida relativo, conflictos distributivos más intensos, reconfiguración del rol internacional. Ninguna de estas dinámicas es inédita en la historia. Lo inédito es la escala global de sus efectos en un mundo profundamente interconectado. Para quienes viven en Estados Unidos, esto implica la necesidad de replantear supuestos básicos, que el sistema siempre funcionará como antes, que las instituciones absorberán cualquier shock y que el progreso es automático.
Para quienes están fuera, implica entender que los cambios en el centro del sistema global afectan a todos, desde flujos comerciales hasta estabilidad financiera. La transición hacia un mundo más multipolar no es ordenada ni lineal. Es un proceso lleno de fricciones, oportunidades y riesgos. Nada de esto es inevitable en un sentido absoluto. La historia también muestra momentos de reforma profunda y reconfiguración exitosa, pero esas transiciones requieren liderazgo político, voluntad social y una aceptación honesta de la realidad. Precisamente esos elementos son los más escasos cuando la negación domina el discurso público. El peligro no está en reconocer los límites, sino en insistir en narrativas que ya no se corresponden con los datos. Lo que está por golpear a Estados Unidos no es un evento puntual, ni una fecha concreta marcada en el calendario. Es el momento en que la distancia entre la narrativa oficial y la realidad material se vuelve insostenible. Cuando las soluciones simbólicas dejan de funcionar y las decisiones estructurales ya no pueden posponerse sin costos crecientes. Ese momento llega siempre, tarde o temprano, en la trayectoria de los imperios. Comprender este proceso no es un ejercicio de pesimismo, sino de realismo histórico y económico. Saber dónde están las tensiones, cómo se conectan y qué opciones existen, es el primer paso para navegar un periodo de cambio profundo. Ignorarlas, en cambio, no las hace desaparecer, solo las hace más costosas cuando finalmente se manifiestan. En Tablero Económico, el objetivo no es alimentar el miedo, sino aportar contexto, datos y perspectiva histórica, porque las sociedades que atraviesan transiciones con menor daño no son las que creen ser inmunes, sino las que reconocen sus límites a tiempo. Y en el mundo actual, entender esas dinámicas no es un lujo intelectual, sino una herramienta básica para prepararse para un futuro que, claramente, no será una simple extensión del pasado.